Entonces, muchos fundamentos de la semiología veterinaria los tomamos de la semiología humana. Y quienes han tenido amigos o parientes en medicina, la semiología veterinaria se parece mucho a la semiología pediátrica. Es como llegar un bebé y lo examina el pediatra. Algo así es la semiología veterinaria. Llega el bebé que no puede hablar y su mamá o su papá llegan como tutores. En veterinaria es similar. Llega el paciente a consulta, llega el animal a consulta y su tutor o su encargado es quien nos va a dar la información del paciente. Entonces, lo mismo haremos acá, enlace de cursos. Por eso tan importante esto que se está trabajando ahorita, esta práctica, este proyecto integrado. Se está uniendo fisiología 2 con patología, dándole seguimiento al semestre anterior. Y en este caso, se une ya semiología para complementar los elementos que les van a ayudar como elementos de semiología para desarrollar el proyecto integrado. Con la idea de que a futuro, en el futuro cercano, ya el próximo año, en los próximos 2 años, ingresar ya para cirugía, curso de farmacología, el área del curso de medicina, epidemiología también, tiene esas utilidades esta fusión, el área de módulos, no digamos, todos estos elementos son vitales para el área modular y próximamente su EPS. Todo el trabajo de servicio que hacemos en EPS. Recordemos entonces esta fusión, patología, fisiología 2, los créditos respectivos y semiología también, con menos créditos, pero aporta información relevante. Definiciones básicas de semiología para tener una comunicación general. Como síntesis, la semiología se basa en el estudio de los signos. Esa es la definición más básica de semiología. Estudio de signos, donde semion es signo y logos es tratado o estudio. Semiología, estudiar signos. En este caso, signos de enfermedades, la semiología médica. Semiología a nivel de comunicación, hay semiología también en las ciencias de la comunicación y se refiere a símbolos y signos, también como comunicación. Un anuncio de prensa, un editorial, un anuncio en televisión, etc. O semiótica se le dice. Pero en medicina nos enfocamos a la semiología clínica. Esta definición que estoy tomando acá, me van a perdonar si discrepamos de criterios, esta fue tomada de Wikipedia. En algunos casos se critica a Wikipedia que no es muy funcional, pero hay casos en que sí funciona muy bien. Esta la tomé de Wikipedia y a mi criterio es una muy buena definición de semiología clínica. La leo para que la escuchemos bien. En medicina, la semiología clínica es el cuerpo de conocimientos que se ocupa de cómo identificar las diferentes manifestaciones patológicas, signos o manifestaciones clínicas objetivas y síntomas o percepciones subjetivas. De cómo usar estas manifestaciones, la semiotecnia, de cómo reunirlas en síndromes y de cómo interpretarlas, jerarquizarlas y razonarlas. Clínica semiológica o propedéutica. Gracias a ese cuerpo de conocimiento se puede llegar al diagnóstico. Entonces, en síntesis, la semiología es encontrar signos, unirlos bajo un pensamiento clínico, interpretarlos, jerarquizarlos y llegar al diagnóstico del paciente. Eso es en esencia. Se recalca aquí la entrevista médica, cuando platicamos con el tutor. Vamos a comentar un poco de eso en un momento. A partir de eso, vemos los componentes del examen clínico general. La parte principal, como principio fundamental de la semiología, es el examen clínico general. Es la entrada al paciente. Hemos hablado siempre, y esto desde que yo estudié en los 80s, nacido de un libro de los 60 del doctor Ettinger, los pilares del diagnóstico. Un diagnóstico de un paciente se sostiene de estos 3 elementos. Historia clínica, examen físico y ambiente. Estos 3 elementos nos van a llegar a un diagnóstico bastante certero. Después vendrán otros elementos, las teorías diagnósticas. Pero como base del diagnóstico, todo comienza con estos 3 elementos. Hay razones importantes para llevar a un paciente a consulta.
El paciente regularmente pues, no va a llegar solo, va a llegar con su tutor, va a llegar con nosotros. Pero no siempre esas razones son las más evidentes. Ahí es donde viene el método clínico para encontrar cuál es la razón del problema del paciente. Este es un ejemplo de un caso que me vino hace años, fue de los primeros que yo vi aquí en el hospital y lo mantengo por la experiencia que tuvimos. Fue una paciente de Cocker Spaniel de 9 años, no castrada, temperamento tranquilo. Había venido porque el tutor reportaba que había periodos de tos desde hacía 3 años y eran más fuertes durante la noche o cuando hacía ejercicio la paciente. Presentaba sobrepeso y había tenido anamnesis de que llevaba varias visitas a clínicas y en varias ocasiones se le había recetado antibiótico para atacar la tos, en teoría. Acá en el hospital se le hizo su examen y al examen físico, dentro de todos los aspectos que se encontraron, se auscultó un soplo cardíaco muy manifiesto y había roces pulmonares en la auscultación pulmonar. A partir de ese criterio se pidió una ayuda diagnóstica que fue radiografía de tórax y en esa radiografía de tórax se encontró cardiomegalia, o sea, aumento de tamaño del corazón. Y a partir de ahí, ya con toda la información clínica y las ayudas diagnósticas, el diagnóstico de la paciente fue insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Vean entonces un cuadro de tos que parecía algo respiratorio, haciendo su examen completo y su análisis completo, se llegó realmente al diagnóstico de un problema cardíaco. La paciente era cardiópata y no paciente respiratorio. Otro caso interesante que también tuvimos aquí en el hospital, Osita, una hembra canina chow chow de 9 años. La consulta fue por una masa cutánea pendulante en la región maxilar superior del lado derecho. Esta es una foto ejemplificada nada más, no es la paciente. El tutor entonces la llevó por esa masa, era lo evidente. Después de realizar el examen clínico general, se solicitó ecografía abdominal y se detectó acúmulo de líquido intrauterino. La ecografía nos llevó a detectar líquido dentro del útero. Esta es la imagen del ultrasonido donde se detecta esta área oscura anecoica, se le dice anecoico técnicamente, es el líquido intrauterino, tanto acá como donde estoy con el puntero ahorita acá. Ese es el líquido acumulado en el útero. De acuerdo a eso, se hizo ovariosterectomía, su diagnóstico final fue piometra y se detectaron también quistes prostáticos. Quistes ováricos. Entonces, tenemos dos casos en donde lo evidente a simple vista no es realmente el problema o el diagnóstico final de los pacientes. El motivo principal de consulta, que es un elemento del examen clínico, o sea, la queja principal, ese motivo de consulta que es detectado por el dueño no siempre encaja con el diagnóstico clínico final. ¿Y quién se encarga de emitir ese diagnóstico final, aunque el motivo de consulta no sea exacto? Es él o la profesional de la veterinaria. Por lo tanto, debemos desarrollar las habilidades de diagnóstico. Es vital desarrollar el diagnóstico clínico, diagnóstico médico. Que podemos desarrollar esa parte, el diagnóstico. La semiología, entonces, su principal éxito es el diagnóstico. Por lo tanto, usamos siempre esa frase, si realmente no se supo ver en los casos que hemos mencionado, o no vimos, o se nos pasó por alto. Y es donde viene la importancia de observar muy bien. Y esta es una frase que se usa mucho. Se peca más por no ver que por no saber. Muchas veces los signos están evidentes, pero no los estamos evaluando críticamente. Muy bien. Tenemos entonces un criterio que surge acá. Vemos regularmente los pilares del diagnóstico, como mencionamos, historia clínica, examen físico. Pero no siempre vamos al ambiente del paciente. Entonces, cuando no vamos al ambiente del paciente y más bien el paciente viene a nosotros, el ambiente se trata de detectar dentro de la historia clínica y específicamente en la anamnesis. Cuando uno hace visita domiciliar o va a una granja,
Uno sí puede evaluar en persona el ambiente, pero siempre se mantienen esos 3 pilares del diagnóstico. Veamos primero historia clínica. Los 3 elementos de la historia clínica son la reseña, que es la identificación del paciente, especie, raza, edad, sexo, color, etc. El otro elemento es el motivo principal de consulta, la queja principal, es lo que el tutor detecta, que es tan importante para llevar a consulta a paciente. Y la anamnesis, que se divide en anamnesis reciente y anamnesis remota. Y esta es la parte donde hacemos la entrevista al tutor. Aquí dialogamos con el tutor y le hacemos preguntas. Estos son entonces los 3 elementos principales del examen clínico dentro de la historia clínica. Reseña del paciente, motivo principal de consulta y anamnesis, dividida en reciente y remota. El otro elemento relevante, examen físico. Y el examen físico está constituido por la inspección, que es utilizar la vista a través de la visión, pero también intervienen el olfato y el oído. Hacemos palpación, donde interviene el tacto. Hacemos auscultación, donde interviene principalmente nuestro oído. Hacemos percusión, donde interviene el oído y el tacto. Y hacemos olfacción, donde interviene el olfato. Estos 5 elementos constituyen las claves o las técnicas para el examen físico. Y aquí es donde es muy importante, bueno, siempre en todo el examen, pero siempre es muy importante, una observación inteligente, aprender a observar con mucha claridad. Si yo huelo a un paciente, el olor de un paciente, tengo que hacer una buena observación de ese olor. Si yo ausculto un soplo cardíaco, tengo que ser muy observador con esa. Todo debe tener buena observación. Y le decimos una observación inteligente. Consulto si hubiera alguna duda o algún comentario en este chat de esta presentación. Si alguien me comenta por ahí. O alguna duda hasta el momento, algún comentario. Muy bien. Vemos aquí rápidamente el material y equipo de examen clínico general. Una sugerencia que les planteo ahorita, vayan detectando los elementos de esta charla, todos los elementos de la semiología que les pueden ser de utilidad para el proyecto integrado. Cuando salgan al campo, a la toma de muestras, al manejo de pacientes, qué elementos de la semiología les van a ayudar para desarrollarse adecuadamente a nivel de campo. Este que viene ahorita es un elemento muy importante, el material y el equipo para examen clínico general. Recordemos entonces examen clínico general compuesto por historia clínica, reseña, motivo de consulta y anamnesis. Aquí podemos incluir el ambiente si no vamos a ver al paciente a su casa o a su lugar de vida. Y el otro elemento, el examen físico. Entonces, para estos elementos, estos pilares del diagnóstico, ¿qué materiales necesitamos? No son muy sofisticados, varían en precio, pero no son tan sofisticados. Y como forma general tenemos estos elementos: estetoscopio, termómetro, guantes de látex, pueden ser estériles o no estériles, una bata o una filipina, un bozal de tela, de cuero o un bozal de canasta, reloj, linterna, lapicero, tijeras, pinzas, libreta de notas o tablet, con lo que a ustedes les funcione bien. Calculadora puede funcionar bien también, o en general un celular, ¿verdad? Ahora ya ha cambiado todo y pues hay diferentes tecnologías. Entonces, sugerencia, tengan a mano este equipo mínimo en sus salidas al campo. Cuando hagan consultas clínicas, cuando vayan a ver pacientes, cuando salgan a granjas, tengan como mínimo estos elementos. En animales de producción seguramente tendrán que tener otros elementos, botas, lazos, etc. Pero siempre cuiden, en general, contar siempre con su equipo para examen clínico general. En el hospital, por ejemplo, hay que tener este equipo. Siempre hay que tener este equipo. Estetoscopio, termómetro, guantes, etc. Porque uno no sabe en qué momento lo va a necesitar. Es mejor tenerlo listo y no usarlo, a necesitarlo y no tenerlo.
Muy bien, recalco ahorita unos ejemplos básicos de la importancia del examen clínico general. ¿Por qué es tan importante el examen clínico general? Este examen que nos acerca al paciente, que nos da la cercanía al paciente. Este fue un caso de una ureterectomía que se realizó en el hospital hace algunos años en una jornada de esterilización. El proceso se hizo sin complicaciones, la paciente estuvo sin ningún problema, era una paciente canina. Salió de quirófano, pero pasó más tiempo del adecuado en recuperación. Y quienes estaban en anestesia veían que no recuperaba de anestesia. Se hizo examen físico, se mantuvo un monitoreo de examen físico y se dieron cuenta que había incremento del tiempo de llenado capilar. Había palidez de mucosas, pulso débil y rápido. Estos signos orientaron al docente que estaba en esa época en cirugía e inmediatamente le entró a quirófano. ¿Por qué razón? Porque estaba entrando en shock y esta paciente tenía una hemorragia de uno de los muñones. Estos tres elementos del examen físico, tiempo de llenado capilar, palidez de mucosas y pulso débil, orientaron a dar el diagnóstico de hemorragia abdominal. Se ingresó de nuevo, se expuso cavidad abdominal, se encontró un muñón ovárico con un sangrado profuso. Se ligó ese muñón y se mantuvo nuevamente en observación. Y la paciente al final se recuperó sin complicaciones después de un monitoreo postquirúrgico. Entonces vean la importancia nuevamente del examen físico en un monitoreo. Si no se hubieran dado cuenta de estos tres elementos, incluso el tiempo prolongado de recuperación, muy probablemente la paciente fallece. El examen físico, la buena observación fueron importantes. Otro caso también orientador era un paciente callejero, un macho, un paciente rescatado, también llegó al hospital, había sido atropellado y estaba acostado debajo de un vehículo. Un paciente muy estresado, estaba muy nervioso y por palpación, incluso sin radiografía, con la palpación se detectaba fractura de fémur derecho. Era palpable. Fue rescatado, se mantuvo en reposo y en recuperación en jaula. En ese momento la emergencia era la fractura, la preocupación era la fractura. Pero después del monitoreo, al segundo día ya una revisión segunda, el auxiliar que estaba en ese momento detectó laceración grave y otras laceraciones moderadas en miembros pélvicos. Se le mantuvo con limpieza local, pomada antibiótica y se mejoró la dieta. El paciente recuperó de forma satisfactoria, lento pero satisfactorio. Y muy importante, en esa época no se detectaron infecciones de la piel ni miasis. Ahora eso sería mucho más grave con la situación del gusano barrenador, eso sería muy severo. La fractura consolidó, pero no de manera adecuada, pero sí tuvo consolidación. No fue la ideal, no se pudo hacer un proceso quirúrgico. Pero vean entonces, regreso acá. Si el auxiliar docente en ese momento se preocupa solo de la radiografía y no se preocupa de esa laceración severa que tenía porque nadie se había dado cuenta hasta el momento, a lo mejor se hubiera complicado, a lo mejor se hubiera generado una miasis severa y a lo mejor la paciente termina en amputación. Entonces tengamos mucha precaución en nuestros pacientes, ver siempre a los pacientes, observarlos. Y para eso, para ese objetivo, la semiología es vital. La semiología nos enseña a detectar los signos de nuestros pacientes, que a veces se pasan por alto o no son muy evidentes, de una manera sistemática, ordenada y con una muy buena observación. Enfoquémonos ahora en el examen físico, que esto creo que les va a ayudar también para la parte de las prácticas y las salidas al campo. Doctor, perdón, tiene una mano levantada. Así, adelante. Doctor, una duda, ¿qué es un muñón ovárico? Muñón ovárico. Lo voy a regresar acá. Hablamos aquí del muñón. Esta paciente había entrado a una OVH, o sea, una ovariohisterectomía, o sea, extirpar ovarios y útero. Cuando hablamos del muñón, el muñón es donde estaba antes el útero, se hizo una ligadura, se extirpó el ovario y donde estaba el ovario se quedó una sutura que cerró y ocluyó la arteria ovárica. A eso le llamamos el muñón ovárico. Ok, muchas gracias. Para que no sangrara, se sutura, se evita la hemorragia a ese nivel y lo que queda en lugar del ovario es el muñón ovárico.
donde estuvo el ovario antes. A eso le llamamos muñón. Gracias. También en el cuerpo de útero queda el muñón del cuerpo uterino. El otro muñón donde se extirpó el resto del útero, a nivel de cuerpo uterino. Eso ahí hablamos de muñón. Lo van a profundizar en cirugía también, pero pueden ir adelantando ya acá. Muy bien, entonces reiteramos, examen, el diagnóstico se basa en estos 3 elementos. Si no vamos al lugar donde vive el paciente, buscamos el ambiente o los datos del ambiente dentro de la anamnesis. Enfoquémonos ahora entonces al examen físico, que ya lo hemos mencionado, elementos de inspección, palpación, auscultación, percusión y olfacción. Desarrollar una buena observación, una observación inteligente. El método de examen físico no tiene una secuencia realmente específica. Se sugiere que sea de craneal a caudal, pero puede ser de caudal a craneal. Lo importante es este punto, que se examine a todo el paciente. Ningún área del paciente debe quedar sin examen. En este examen, primero que es el examen clínico general y dentro de su examen físico. Entonces, siempre tenemos que examinar a todo el paciente. A partir de ahí, vamos a ir encontrando ya lesiones específicas y nos centraremos más en otras lesiones. Pero siempre en el examen clínico general, el examen clínico completo del paciente a nivel físico es importante. Aquí hay una relación con humanos. A lo mejor han escuchado que en humanos dicen de la coronilla a la punta del último dedo del pie. En veterinaria es de la punta de la nariz a la punta de la cola. Así sería con nosotros. Nos enfocamos entonces diferentes áreas, aquí, ejemplos de lo que podría ser. Sí, sí, adelante. Solo tal vez hacerles mención que lo importante también es que siempre se haga de la misma forma, ¿no? Así, porque si no se le olvida, es parte de que no se le olvide a uno revisar algo. Sí, perfecto. Buena observación, doctora, sí. Que sea sistemático, ¿verdad? Hacerlo sistemáticamente. Cuando decimos sistemático es, como dijo la doctora, de manera ordenada y siempre de la misma forma. Entonces uno se acostumbra a agarrar ese paradigma de que lo va a hacer de la siguiente forma, ya sea de craneal a caudal o de caudal a craneal, pero siempre va a ser de la misma manera. Gracias, doctora, sí, muy buena observación. Ser sistemático, ¿no? Estudio completo y sistemático. Un ejemplo podría ser acá, empezar por cabeza y estudiamos todas estas zonas de la cabeza, del área cráneo, ojos, oídos, piel, estado de la piel, pelo, párpados, nariz, boca. Luego podemos ordenarnos y pasar al área cervical, área de cuello, alineación de columna, fractura de costillas, cuello y tórax, alguna crepitación, auscultación pulmonar, nódulos linfáticos, el tipo de respiración, percusión pulmonar, el esternón, la piel. A nivel de abdomen, detectar masas, hacer palpación abdominal, buscar gases, distensión abdominal, si se palpan heces, si hay presencia de fetos. Ver cómo está la columna lumbar, si está bien alineada, si no hay dolor abdominal, dolor a nivel lumbar. Si está sólida, por ejemplo, la pelvis a nivel de abdomen caudal. En extremidades, igual, buscamos articulaciones, crepitaciones, raspones, heridas, lesiones de piel, tumores, atrofia muscular. Si hay deformidades de los miembros, si hay acortamiento de alguno de los miembros. Revisamos tono muscular, vemos nódulos linfáticos axilares, por ejemplo. Las uñas, las almohadillas plantares, si el paciente cojea, etc. Perineo y cola para ir cerrando. Glándulas anales, alineación de la cola, tumores perianales. Podemos hacer aquí la temperatura rectal. Podemos palpar el recto, detectar tumores, detectar cuerpos extraños, revisar la cola, flacidez de la cola, tono muscular de la cola, fracturas en la cola, laceraciones en la cola. En síntesis, como dijimos hace un momento y como bien dijo la doctora, el área completa del paciente de manera sistemática, ordenada y metódica. Les dejo acá 2 videos que los veo muy buenos. Yo los considero bastante confiables, de acuerdo al autor, es de una universidad de Estados Unidos. Les dejo acá el QR y el sitio de internet en YouTube. Está activo el sitio y sí es confiable. Aparece aquí un médico veterinario en inglés. Lo ven en inglés, lo oyen en inglés, pero se entiende bastante bien. Este es el examen
físico en caninos. Pueden copiar ahí el QR para más facilidad. Y el video del mismo autor, examen físico en felinos. Aquí se enfoca principalmente, en ambos casos, examen físico. Elemento clave del examen físico. Es interesante que puedan ver estos videos en los ratos que tengan disponibles para cuando salgan al campo, recuerden aplicar elementos del examen físico que van a servir para tratar a los pacientes que pueden tener en algún momento a nivel de campo, tanto en práctica en el proyecto integrado, en cirugía el otro año, en farmacología el otro año y en módulos también. EPS igual. Y en su vida profesional no digamos. Muy bien, entonces, si hubiera alguna duda o comentario respecto a este tema. Les dejo aquí otros textos que les pueden servir de utilidad. En Clinician's Brief, hay que inscribirse para entrar a la Clinician's Brief, pero es gratuito. Está este texto de la doctora Alice Defarge, 2015, el examen físico. Es un texto sobre examen físico. Y de Douglas Mather, 2015, también el examen físico. Y aquí está el sitio de internet, si le pueden tomar foto o calcularlo acá. Ambos son de Clinician's Brief. Es un sitio de una revista médica veterinaria muy buena. A mí me gusta mucho utilizar Clinician's Brief. Da muy buena información clínica. Y aquí están dos elementos para examen físico. Muy bien. Entonces, ahorita tenemos tiempo todavía para avanzar. Vamos a hacer una aplicación del examen clínico y lo vamos a ver con un artículo médico. Esta es la aplicación médica del examen clínico y lo aplicamos en un artículo de un caso clínico. Un elemento clave dentro de la medicina veterinaria es buscar la medicina basada en evidencia. Cuando hablamos de medicina basada en evidencia, es información médica que tiene un fundamento de preferencia que sea científico, que sea técnico, que lo dé una persona experimentada, que sea confiable. Ahí utilizamos el término entonces que es medicina basada en evidencia. Tenemos evidencia para tomar decisiones clínicas. Entonces vamos a utilizar este artículo que está puesto acá. Ahí tienen el QR si lo pueden copiar y el sitio de internet. Y les enseño acá el artículo de dónde sale. Ese es el artículo completo acá. Lo pueden ver. Aquí está descargado en PDF. Este artículo nos va a servir estos minutos para ver cómo se aplicó el examen clínico de un paciente, sus ayudas diagnósticas, que es el siguiente elemento, para llegar a un diagnóstico de este paciente, que es un paciente felino. Voy a hacer un pequeño paréntesis nada más acá. Este texto lo hemos compartido desde hace varios años con sus modificaciones y actualizaciones. Quienes ya llevaron semiología pueden revisar el texto. Hay algunas actualizaciones para este año, pero no son tantas. Y quienes no han llevado semiología, lo vamos a comunicar ya cuando empecemos el área de animales de compañía, pero mejor si ahorita lo pudieran abrir también. Y son los componentes de la parte teórica en nuestro caso. Se los vamos a poner en la UV, doctor. Está en la biblioteca. Está en la... Ajá, en el mosaico de biblioteca virtual. Ahí está el documento ya. Ah, perfecto. Sí, pues para poderlo descargar ahí. Gracias, doctor. Entonces, sí, lo pueden tomar y se lo pueden ir siguiendo ahorita, podría ser de utilidad. Tenemos el índice, los puntos relevantes, y nos vamos a centrar ahorita para examen clínico en este caso. Elementos básicos que ahorita hemos platicado están puestos acá también, pero me voy a ir a esta parte ya un poco más avanzada acá. Los logros del examen clínico general. Esos son los logros que tenemos cuando tenemos un buen examen clínico. Tenemos la primera impresión de nuestro paciente, el estado del paciente y de su temperamento también con el examen clínico general. Tenemos la primera impresión de los problemas del paciente. Es la primera impresión, después se profundiza. Identificamos el sistema o los sistemas afectados. Puede ser que un paciente venga con un sistema específico afectado, por ejemplo, un problema de piel, un problema gastrointestinal, un problema neurológico.
Y en el examen clínico general podemos detectar eso. Y un elemento muy importante también es que no es solo el paciente, es también su tutor. Nos acercamos al tutor o a la tutora. Hacemos un adecuado acercamiento, una buena comunicación con el tutor. Y que a mí en lo personal me gusta mucho porque prácticamente une todo. Quien practica bien el examen clínico general marca la diferencia entre un buen profesional, una buena profesional y aquel que hace solo la veterinaria por hacer dinero o por pasar el rato. Es algo sencillo de hacer, práctico de hacer, hay que saber eso sí. Pero dense cuenta que un buen profesional va a hacer un buen examen clínico general, un buen examen físico, va a detectar bien su diagnóstico, etc. Comparen con uno que a veces le decimos empíricos, aunque empíricos no estoy muy de acuerdo, pero aquellos que hacen su negocito de veterinaria, su trampita, digamos, dense cuenta, no hacen examen clínico general. Es raro cuando hacen un examen clínico general bien hecho. Es raro. Que ausculten, que toquen, que pregunten, que sepan cómo ir, que fundamenten ideas diagnósticas. Entonces, marca la diferencia a nivel profesional y el nivel de calidad. Pero los doctores ya no hacen un buen examen semiológico. El doctor humano, hablando de humanos. El médico humano. Fíjense que eso es delicado y eso sí se está perdiendo probablemente, ¿verdad? Tiene razón, a veces se está perdiendo en la parte de, por mecanizarnos mucho, a veces nos vamos más a las sociedades diagnósticas y dejamos de hacer el examen clínico general. Y es tan sencillo, es bastante barato, pero se tiene que saber cómo hacerlo. Y si se dan cuenta, no es tampoco algo complicado y algo extremadamente difícil de hacer. Lo importante es saber cómo hacerlo, ¿no? Ese es el punto clave. Muy bien. Entonces, antes de pasar a este caso, voy a pasar a esta sección de examen, nuevamente examen clínico general. Voy a regresar un poco acá, creo que me salté mucho. Me voy a hacer la página. Voy a regresar un poco atrás, ya me fui mucho. A esta parte. Es la página 105. Este ejemplo que está acá es una secuencia más o menos general. No es que siempre esta secuencia se haga exactamente igual. No es una norma. Es un protocolo, eso sí, pero puede variar dependiendo de la experiencia, dependiendo del paciente, dependiendo del estado general, dependiendo de los recursos, la situación de cada paciente, puede variar. Pero en general, digamos, esta secuencia de diagnóstico del paciente. Empezamos con la reseña del paciente, luego nos presentan el motivo de consulta, tomamos anamnesis, nos vamos a un examen físico completo. Si hay necesidad, hacemos un examen físico por un área específica o un sistema específico. O si no, nos vamos directamente a generar un listado de problemas. Vemos qué problemas tiene el paciente. A raíz de ahí sacamos un diagnóstico presuntivo, regularmente. A raíz de ahí sacamos diagnósticos diferenciales, los posibles diagnósticos que se parecen al diagnóstico presuntivo en signos clínicos. Y verificamos el proceso y los diagnósticos presuntivos y diferenciales con las ayudas diagnósticas. Laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, microbiología, patología, etc. Y con toda esta información que hemos generado, podemos llegar al diagnóstico definitivo, que es lo esperado. Muchas veces, si se tiene agudeza y un buen criterio médico, puede ser que a raíz del listado de problemas generemos el diagnóstico definitivo, con toda la información previa. Pero regularmente requerimos de ayudas diagnósticas, es lo que regularmente hacemos. Entonces, de acuerdo a este criterio, es que trabajaremos ahorita este ejemplo y es lo que haremos mañana en la práctica integrada de mañana con los casos clínicos. Ahorita les voy a poner el ejemplo. Este es un paciente que se presentó en esta revista. Este es el reporte de un caso clínico de un gato europeo macho castrado de 8 años. Entonces ahorita les planteo el criterio. Aquí está el QR si lo quieren descargar y el sitio de internet. Aquí lo que hice fue transcribir la información del caso, del artículo médico, y lo pasé para que lo analicemos hacia acá.
Entonces veamos los elementos del examen clínico general, que están colocados en este artículo, en este reporte médico, reporte de caso. Recuerden que empezamos con historia clínica como método general. Esta es la información de la reseña del paciente. Gato común, macho, castrado, de 8 años de edad. Esta es su reseña. Esto que aparece acá, ¿qué opinan que es? Ese es el motivo. Y este es el motivo principal de consulta. Es la razón de por qué el tutor o la tutora llevaron al paciente. Dice, desde hace una semana el paciente muestra pérdida de peso, poliuria y polidipsia, ataxia, temblores musculares, ventroflexión de cuello y dificultad respiratoria. Son muchas situaciones. Habrá que ver qué priorizó el tutor. Si la dificultad respiratoria, si la ventroflexión, tumores. Pero creo que todo en conjunto motivó al tutor para llevar al paciente a hacer la consulta, el motivo principal de consulta. Luego pasamos a la parte de la anamnesis. Correctamente vacunado y desparasitado. Hay artículos que tienen muy amplia la anamnesis, hay artículos que lo tienen poco, varía según el autor también, y esa es la parte que nos toca analizar y criticar. Este es el elemento que encuentro en anamnesis, y este elemento es lo que habla del ambiente. Sin ir al área de donde vive el paciente, dentro de la anamnesis preguntamos sobre el ambiente. Vive en un piso sin salir al exterior y convive con un perro y 3 gatos, todos ellos sanos. Este es el ambiente de este gatito. Aquí pasamos ya a otro elemento que es examen físico. Y entre los componentes del examen físico que están reportados en este artículo, en este reporte médico, peso de 4 kilos, condición corporal 4 de 6. En este caso utilizaron una tabla de 6. Yo no la he visto de 6, la he visto de 5 y de 9. No sé la de 6 exactamente cuál es. Presentaba mucosas sonrosadas, temperatura rectal de 38. Vean que todo esto es examen físico. Esto no nos lo cuenta el tutor. Esto lo vemos nosotros en el examen físico. Por medio de palpación, inspección, auscultación, percusión, olfacción. Por auscultación o por palpación se detectó que hay 188 pulsaciones por minuto, pulso fuerte, ritmo regular, patrón respiratorio abdominal con frecuencia de 60 respiraciones por minuto. Al auscultar el emitor hacia izquierdo, se detecta un soplo cardíaco grado 3 de 6. Y crepitaciones en la auscultación pulmonar. Se hizo también medición de presión sistólica. Y encontraron una medición de presión de 165 milímetros de mercurio. Está por arriba de lo normal. Tiene una hipertensión arterial. Todo esto es examen físico. A partir de esa información se solicitaron las primeras sabidas diagnósticas. Un análisis de sangre con hemograma, un hemograma completo para recuento diferencial de leucocitos y bioquímicas sanguíneas. Hicieron varias bioquímicas, no reportan todas las bioquímicas acá, pero dentro de ellas se estudió el potasio y se detectó hipocalemia con nivel 1.9 milimoles por litro, abajo del normal, que es 4.4 como límite inferior. Los demás parámetros bioquímicos fueron normales y también se hizo un análisis de orina, un urianálisis, y se detectó normal. Lo reporten acá. A partir de aquí ya se empezó con el proceso de diagnóstico y se empezó con un diagnóstico presuntivo. A partir de estas diagnósticas, con toda la información médica que da por el momento, diagnóstico presuntivo, edema pulmonar e hipocalemia. El edema pulmonar se basa en los signos físicos, la frecuencia respiratoria incrementada y los sonidos pulmonares. Y se detectó la hipocalemia. Esto se va a relacionar también con los dos problemas principales del paciente. Con esta nueva información se hicieron más sabidas diagnósticas. Radiografía de tórax, se encontró un aumento leve de silueta cardíaca y debido a la presencia de soplo cardíaco, que eso fue por auscultación, se hizo una ecocardiografía, o sea, un estudio ecográfico del corazón. Se vio hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, o sea, un aumento de tamaño de la musculatura del corazón.
Y aquí se va la fase de diagnósticos diferenciales. En base a la hipocalemia y la hipertensión sistémica, se tuvo como un primer diferencial insuficiencia renal. Se tuvo también hiperaldosteronismo primario, HAP, debido al incremento de presión y la disminución del potasio. Se consideran los incrementos a nivel de aldosterona. Y el otro diferencial, como posibilidad de que tenga esta paciente, era diabetes mellitus. A partir de ahí se hicieron nuevas pruebas y la confirmación final del diagnóstico fue, como diagnóstico definitivo, hiperaldosteronismo primario, basados en que había signos clínicos, basado en que había hipocalemia. Recuerden acá, por examen físico, por historia clínica, anamnesis, aquí por ayudas diagnósticas, medición de potasio, esto por examen físico de presión arterial, por bioquímicas con incremento de la aldosterona, y además se hizo otro ultrasonido y se encontró una neoplasia adrenal. Esta estructura que está acá, que estoy marcando aquí, tiene unas mediciones aquí. Esta estructura ovoide que estoy remarcando es la adrenal izquierda en este paciente. Se encontró un tumor adrenal. Y esa fue parte de la conclusión de este estudio. Entonces vean cómo en este paciente, el proceso de examen clínico que se hizo llevó más o menos esta secuencia, más o menos. Reseña, motivo de consulta, anamnesis, examen físico. Se vieron lista de problemas en nuestros dispositivos diferenciales. Se utilizaron varias ayudas. Se volvió a ver otra vez examen físico. Se hizo nuevas ayudas y se fue el diagnóstico definitivo. Y eso es lo que nos lleva entonces la semiología. Diagnóstico en síntesis. Y nos apoyamos como siempre en una buena observación. Se peca más por no ver, por pasar por alto situaciones, que por no saber. No siempre no se sabe todo, pero nos basamos en saber observar bien. Y la semiología, principalmente, aprender a observar signos de los pacientes. Una buena base para el diagnóstico es ser muy buenos observadores y observadoras de signos clínicos de los pacientes. Reitero esta frase y este libro pues lo van a usar en Semiología Animales de Producción, del doctor Monroy, que fue profesor nuestro en semiología también en nuestra época. Muy bien. Concluimos acá entonces. Muchas veces la respuesta más simple es la correcta. En el examen clínico esto a veces suele ser. No nos compliquemos mucho de inicio. Empecemos por lo simple y luego vamos a lo complejo. Y esta frase va de la mano acá con el examen clínico del paciente y con el diagnóstico. Cuando escuches galopes a lo lejos, piensa primero en caballos y no en cebras. Empecemos por lo sencillo. Ese es un punto clave. Muy bien. Voy cerrando esta última fase solo para recalcar unos elementos clave de la observación. ¿Por qué es tan importante la observación? Eso está también en el texto de semiología. Y la observación se aplica a todos los componentes, dentro de historia clínica, dentro del ambiente y dentro del examen físico. Se aplica a todo. Y en el examen físico se aplica a todo también. Hacemos buena observación cuando inspeccionamos visualmente a un paciente. Buena observación cuando palpamos. Buena observación cuando auscultamos. Buena observación cuando percutimos. Y buena observación cuando olemos al paciente. Entonces, el punto clave es aprender a observar. Y les quiero dejar estas tres frases del doctor Osler. A mí me gusta mucho el criterio que tenía el doctor Osler. Él era un médico canadiense de principio del siglo XX. Y tres frases de él. No hay arte más difícil de adquirir que el arte de la observación. Y para algunos hombres lo es tanto como escribir una observación en un lenguaje rápido y simple. Este es un arte. No siempre hay buena observación. Y aunque haya buena observación, no siempre uno la escribe o la reporta en un informe o en un texto adecuadamente. Hay que ejercitarse en eso. El doctor Osler también dijo, observe, escriba, tabule, comunique. Use sus 5 sentidos. Aprenda a ver, aprenda a oír, aprenda a sentir, aprenda a oler y sepa que solo con la práctica usted se volverá experto. Ahora agregamos experta también.
Esto le va a servir en la práctica cuando salgan al campo. Vean muchos pacientes, tomen muchas muestras, busquen donde hay práctica. Y esto nos va a enseñar mucho más al de hacer muchos pacientes. Como dijimos, y completa acá el doctor Osler, en medicina experiencia no es solamente haber visto mucho, sino haber visto mucho inteligentemente. Esta es la parte que queremos llegar. El criterio médico y el pensamiento médico, el pensamiento clínico, que es observar mucho de manera inteligente. Esos son los puntos clave. Hay algunos elementos que lo veremos, o ya lo vimos en semiología, quienes ya la llevaron. Son elementos generales de la observación. Esto los veremos ya en detalle, ahorita no son tan... Pero quiero resaltar unos elementos. Observación directa es cuando estamos presentes en el área y utilizamos estos elementos. Ustedes van a poder hacer eso cuando hagan la práctica ya en proyecto integrado. Pueden tener patrones de observación, listas de chequeo, nosotros las usamos también los docentes, y fichas. Por ejemplo, una ficha clínica de administración de medicamentos. Una ficha que usábamos antes en el hospital. Era una ficha impresa. Ya no lo usamos ahora. Ahora utilizamos un Excel. Y lo utilizamos ya en un Drive. Es esta estructura ahora. Esto es lo que utilizamos en el hospital. Pero siempre es el concepto, una ficha clínica. Es importante para tomar notas. Y esto nos ayuda a la observación. Lo que observamos en nuestros pacientes lo anotamos en una ficha clínica de una manera rápida y simple, completa. Y también vamos a tener entonces observación indirecta. La directa es cuando estamos presentes en el área. La indirecta es cuando no estamos presentes en el área y regularmente utilizamos registros o consulta a personas. Hacemos entrevistas, hacemos cuestionarios y también podemos hacer autoobservación hacia nosotros, hacia adentro, autorregistros, diarios, autobiografías y algo tan simple como un currículum vitae. Esos son los tres tipos de observación. Les dejo entonces, quienes no lo hemos practicado lo vamos a ver en semiología. Perdón. Esta es una práctica interesante. Preguntarse qué fue lo que hizo. Entonces lo agregamos acá y siempre que ustedes vayan a ser asistentes, practiquen en algo, vayan a ver un experto que está haciendo una práctica, algún proceso, alguna acción. Pregúntense siempre qué fue lo que hizo este doctor o esta doctora. Hagan un listado de lo que hizo, escríbanlo. Esa técnica es simple y es muy buena para poder reevaluar qué observamos en lo que hizo esta persona y aprender de lo que hizo. Es muy interesante que lo puedan hacer. La técnica es simple. ¿Qué fue lo que hizo? Es lo que nos preguntamos siempre. Muy bien. Entonces vamos a hacer una última parte para cerrar acá. Si me permiten, doctores, doctora, hacemos un receso de 5 minutos. ¿Tenemos tiempo para ese receso? ¿Consulta? Sí, doctor. Sí, si quiere a las 10:40. Perfecto. Entonces, para estirarnos un poco, levántense, vayan al baño, tomen agua y regresamos en 5 minutos. Pausa de hidratación. Sí, cabal. Vamos. Muy bien. Ok, nos vemos en 5 minutos.